todo lo que hace el hombre y todo lo que aprende el hombre. Entonces a lo que te refieres con subculturas realmente no son subculturas, ¿sí? Más bien pertenecen a lo que es el nivel de ideología. O sea, una cultura se compone de muchas ideologías, por eso somos multiculturales. Entonces, lo que son los emos, los darketos, los ponquetos y demás, no son subculturas, sino más bien son ciertos tipos de ideologías porque compartimos todos una misma cultura. O sea, pertenecemos a una misma cultura, pero nos vamos ligando o nos vamos yendo por determinados caminos que son ideologías. O sea, no se puede hablar de muchas culturas. Por ejemplo, en México, porque las culturas se refieren o se distinguen solamente por la forma de hablar, o sea, la lingüística se refieren a una forma de ver el mundo. Entonces, al hablar un mismo idioma, lo que podemos decir es que estamos hablando de diferentes formas de ideología. Bueno, eso nada más. Bueno, aquí a lo mejor